Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a este ejercicio que es de suma importancia. Lo que pretendo con esta actividad, sobre todo, es que podamos conocer las emociones, que son las que nos atan de repente o nos hacen sentir incómodos. Nos vamos a empezar. Aquí presento una serie de imágenes que representan precisamente cada una de las emociones de acuerdo a la película de Intensamente. Vamos a describir cada una de ellas rápidamente. Bueno, para empezar, todas las emociones son de suma importancia. Todas las emociones. Las emociones nos sirven para aprender cosas, así también para prevenir cosas o frenar algunas situaciones de vida. Por eso es de que todas las emociones son importantes. El problema de las emociones es que llegan ciertos momentos en que sentimos que nos rebasan y entonces nos sentimos demasiado controlados por estas emociones y muy incómodos con esas emociones. Bueno, por ejemplo, vamos a empezar. La emoción con la que vamos a empezar es el miedo. Bueno, aquí lo vamos a señalar. El miedo, con toda esa expresión que tiene esta figurita, al fin de cuentas es una emoción importante. ¿Por qué? Porque nos permite prever situaciones de riesgo o de peligro. El miedo nos permite frenarnos cuando se avecina una situación de riesgo. El miedo nos permite darle vuelta a una situación de peligro en un momento dado. El miedo nos permite ser precavidos para una situación de peligro. Al fin de cuentas, la emoción del miedo es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nos preserva la vida y nos preserva nuestro sentido, nuestra identidad como tal. Es por eso que es una emoción importante, el miedo. ¿No hay que sentir miedo? No, sí. El miedo, vuelvo a repetir, nos avisa sobre situaciones de peligro y por lo tanto no ponemos en riesgo nuestra integridad. Bueno, otra de las emociones importantes, la ira. La ira, de la misma manera, es una emoción, pero ahora, antes de evadir una situación de peligro, antes de retraernos de una situación de peligro o darle vuelta a una situación de peligro, la ira, ahora lo que nos va a permitir este muñequito rojo, así todo molesto, representa la forma en que nosotros vamos a enfrentar ahora las situaciones de peligro. La primera reacción que tiene el ser humano ante una situación de peligro es de huir, de prever o en un momento dado darle vuelta a la situación de peligro para no ponernos en riesgo. Pero si esa situación de peligro ya no la podemos sobrepasar, ahora lo único que nos queda para poder salir adelante ante una situación de riesgo, de peligro, es precisamente la emoción de la ira, porque la ira nos permite enfrentar con enojo, con molestia, con agarre, la situación de peligro. Y entonces esa ira nos permite frenar a muchas personas que quieren pasarse de vivo con nosotros. Esa ira nos permite confrontar personas que nos están acosando, que nos están señalando, que nos están haciendo sentir mal. Esa ira nos permite enfrentar con valentía una situación que puede poner en riesgo nuestra vida. Por eso es de que es de suma importancia la ira también. Vuelvo a repetir, las emociones, todas las emociones son importantes. El problema de algunas emociones es que de repente nos empiezan a rebasar. Y por ejemplo en la ira nos empezamos a sentir molestos o enojados por todo. Entonces, estamos perdiendo precisamente la capacidad de regular esa emoción. Aquí quiero dejar en claro, si se dieron cuenta, no dije controlar, dije regular. ¿Por qué no utilizo propiamente la palabra de controlar? Porque controlar es como tener un dominio completo, tener control, dominio sobre las emociones. Y no, depende de las circunstancias, van a generarse las emociones. Y no está mal. Entonces la idea es regularlas. ¿Para qué? Para que no nos rebasen. Pero las emociones tienen que existir, tienen que estar ahí presentes. Otra de las emociones importantes es la tristeza.
¿Qué pasa con la tristeza? Bueno, la tristeza, todos, al fin de cuentas, vamos a tener pérdidas y la tristeza nos permite, como emoción, enfrentar situaciones de pérdida. Y entonces el cuerpo como que se deprime un poco, decae un poco, pero no es otra forma o no es otra cosa más que la forma de retraerse ante situaciones de pérdida. Y esa tristeza nos hace también prever situaciones de riesgo para otras personas, porque sentimos tristeza cuando les va mal a esas otras personas. Entonces aparece el sentimiento de cooperación. La tristeza como tal no está mal, vuelvo a repetir, es una emoción que también nos enseña a aprender cosas de la vida y nos enseña a enfrentar situaciones de pérdida. De hecho, por eso a veces decimos, llora, llora cuando hay situaciones de pérdida. ¿Por qué? Porque las lágrimas nos permiten relajarnos. Se ha comprobado científicamente que las lágrimas relajan. Y entonces cuando tenemos pérdidas, el llorar suficiente nos permite relajarnos ante la situación de pérdida. El problema de la tristeza es de que a veces también de la misma manera que las otras emociones nos rebasa y entonces sentimos una depresión constante. Bueno, hay otra emoción que suele manejarse en la película de Intensamente que se llama desagrado. El desagrado es una forma de sentir asco hacia algo, repugnancia, no nos agrada. Bueno, hay situaciones en la vida que precisamente el desagrado nos permite prever que no caigamos en una situación de riesgo y sobre todo de salud. Por ejemplo, la mayoría de las cosas que nos pueden caer mal, por ejemplo, el cigarro, la primera respuesta del organismo es de desagrado. El problema es que a veces por la presión social seguimos fumando y a veces ya caemos en el gusto por el cigarro y a veces también por la adicción al cigarro. Pero la primera respuesta es de desagrado. El cuerpo tiende a mostrar desagrado ante cosas que pueden a la larga crear una crisis de salud en ese sentido. Bueno, y la otra emoción, la emoción digamos más agradable, la emoción que casi siempre andamos buscando y que más adelante vamos a ver ese concepto de estar buscando constantemente. Pero bueno, la alegría. Y la alegría es importante porque nos permite estar motivados, querer hacer las cosas, poner objetivos, tratar de alcanzar objetivos. Es esa forma también que nos nace cuando compartimos con personas que queremos cosas significativas, cuando sentimos que a alguien le va bien, aparece el sentimiento de alegría. Y la alegría, al fin de cuentas, muchas veces es lo que más buscamos, pero todas las emociones son importantes y aquí es que tanto las aceptamos. Y más adelante vamos a ver la importancia de aceptar las emociones, no nomás la alegría como parte importante de la vida, sino las demás emociones también. Bueno, esas son las emociones. Ahora vamos a tratar de explicar qué hay, cómo se producen esas emociones a nivel neuronal. Porque esa explicación, entre más entendamos nuestras emociones y podamos aplicar alguna técnica, la técnica va a adquirir mayor significado cuando comprendemos la importancia y cómo se comportan o cómo se originan esas emociones. Bueno, entonces vamos a pasar a la otra parte. Tratar de entender qué hay con las emociones en términos neurofisiológicos. ¿Cómo se producen? Rápidamente. Bueno, pasemos a la siguiente lección.